Bienvenidos, programa especial día 24 de septiembre y como ya hemos estado anunciando durante estos días, vamos a hacer una cobertura en el canal de las elecciones alemanas del próximo 26 de septiembre, este domingo, y empezamos por hoy, la previa, 24 de septiembre, y estoy, como pone abajo, con las compañeras de By the Face, de podcast. Alba Moreno, buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí. Y Noelia Casado, buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo he comentado un poco por encima, pero Alba, ¿a qué hemos venido esta noche? Hoy hemos venido a comentar todas las claves de las elecciones, que bueno, que ya sabemos que nos encantan. O sea, nosotras, donde hayan unas elecciones, ahí vamos nosotras, y no, por eso no podíamos faltar en este directo tan guay que hemos preparado. Sí, nosotras desde luego somos muy frikis de todo el tema político, si es internacional aún más. Y bueno, son unas elecciones que van a ser súper importantes para Europa. Así que qué mejor manera que empezar con Emilio Ordiz, que es un periodista experto en asuntos europeos, que trabaja para el 20 Minutos y también escribe en el orden mundial. Y bueno, pues yo creo que nos va a ayudar a profundizar un poco en por qué son tan relevantes y qué supone que se vaya Merkel. Exactamente, como habéis dicho, el primer invitado, ya para contextualizar, hoy tenemos la previa, el domingo tendremos ya lo que es la jornada con los resultados, el domingo empezaremos como a las 6, podemos empezar a las 8:30. Hoy tendremos dos invitados, como ha dicho Noelia, uno es Emilio, y el otro, ¿quién es, Alba? ¿Quién nos va a acompañar en torno a las 9 por ahí? Pues ¿Quién va a estar con mira, nosotros? el otro, el otro es una fantasía, es Raúl Gil y es quien lleva la comunicación del podcast que sin duda ha marcado esta campaña electoral. Merkel, la canciller de las crisis, que es el primer y único podcast en español de la figura de Merkel. Así que Raúl nos va a hablar un poco de eso, de cómo ha influido Merkel tanto en la política europea como en la alemana, qué va a pasar ahora que se va y cuáles han sido las claves, los puntos que más han marcado la historia de Alemania durante pues, la presidencia de Merkel y de ella misma en su propia presidencia. Exacto. Y ya para comenzar, vamos a comenzar con Emilio. Antes de nada, la gente que lo está viendo, que ya somos 7 personas. Lo primero, seguir al canal de ellas, al podcast de ellas dos, By the Face de podcast en Spotify, ¿verdad, chicas? Si buscáis ya By the Face, Sí, sí. creo que sale directamente, que están hablando de política de vez en cuando, bastante interesante, enfocado a los jóvenes. Y también, evidentemente, pues podéis seguir al canal. Y vamos a saludar, como ya la gente que está aquí me conoce, sabe que bueno, a las primeras no suele salir bien las cosas, pero vamos a intentar meter a Emilio Ordiz y espero que se le escuche, ¿vale? Eh, porque tenemos experiencia en este canal de gente que no se le escucha. Emilio, ¿nos escuchas? Sí, espero que vosotros a mí también. Sí, te escuchamos. Estoy cuadrando un momento a Noelia y ahora te tenemos aquí en pantalla. Esto, como siempre digo, es la magia del directo, ¿no? Que la gente, pues... Ahí está. Bueno, pues lo primero, muchísimas Sí. gracias por estar con nosotros hoy, Emilio. Gracias a vosotros, a vosotras y a vosotros por la invitación, que son días, ya sabéis, muy intensos, pero bueno, todo hueco que se pueda sacar, bienvenido sea. Sí, ahí ya estás Emilio en pantalla. Lo primero, como te he dicho, Noelia, muchas gracias por estar aquí porque sabemos que ahora mismo eres una de las personas más vistas de Internet, posiblemente, con todas las tertulias relacionadas con Alemania. Estás en todos los medios de comunicación posibles y por haber. Y antes de pasar a las preguntas de Alemania, ¿cómo te sientes? ¿Estás ya cansado? ¿Estás con ganas de seguir hasta el domingo? ¿O estás un poco ya agobiado, atorado? Bueno, hay que seguir, pero lo comentaba esta mañana con Guille Íñiguez, que también os sonará, Sí. que ya estamos un poco, ya nos pesa la campaña, parecemos candidatos a las elecciones, porque ya nos pesa un poco la campaña, ya llegamos un poco, no hartos, pero bueno, con una sensación ya de, venga, que sea 27 y por lo menos, aunque sea cambiar de registro al tema negociaciones de gobierno, porque el tema no acaba el domingo, vamos a tener muchos meses, semanas seguro,
no sé si bastantes meses también de negociaciones. Sin duda. Y es que además, precisamente, Alemania, que se caracteriza por los pactos, desde luego nos va a dar tema del que hablar para un rato. Pero bueno, también estoy segura que en cuanto dejéis esto os vais a poner con las francesas ya a tope, así que tampoco... No Bueno, para, no para. unos meses de descanso después de todo lo alemán no nos vendrán mal, ¿eh? Totalmente. Bueno, pues lo primero que te queríamos preguntar, ya que tú estás totalmente enfocado al tema Europa, es qué supone para la Unión Europea y para Europa como continente que haya elecciones en Alemania y qué impacto puede tener el resultado. Bueno, el impacto, sea cual sea el resultado, va a ser importante. Ya solo la salida de Merkel genera cierta incógnita con lo que pueda pasar en Alemania. Es verdad que el sucesor, porque va a ser evidentemente un hombre, porque los favoritos son dos hombres, em, no va a cambiar demasiado los planteamientos de la última Merkel, por así decir. Entonces, en ese sentido, no vamos a ver una Alemania nueva en la Unión Europea. Pero bueno, yo sí que espero unos meses de cierto tanteo por llenar una especie de vacío que, aunque sea coyuntural, va a ser importante. Es decir, Alemania va a entrar en unas semanas donde se va a enfocar fundamentalmente a negociar el nuevo gobierno. Merkel seguirá como interina hasta que ese gobierno se forme, pero va a haber un vacío durante ese tiempo en la Unión Europea, que vamos a ver cómo gestiona el resto. Vamos a ver qué papel juega Italia, qué papel juega España. Vamos a ver cómo se mueve Macron también en ese escenario un poco de soledad francesa durante los próximos meses, sin olvidar que Macron va a entrar en breve ya en campaña, en pre-campaña, mejor dicho, Ujú. electoral, porque tiene presidenciales en abril de 2022. Entonces, bueno, va a haber un poco un baile que sin ser nada dramático sí que va a resultar interesante, yo creo. Mm. También porque la misma Merkel, aparte de lo importante que es Alemania para la Unión Europea, la misma Merkel ha sido clave en muchas de las políticas de la Unión Europea y supongo que el que ella se vaya ya marcará una diferencia en las negociaciones. Sí, bueno, pero ese debate yo creo que deja de existir en el momento en el que Merkel es insustituible. Es decir, al final la era Merkel pasa y la preocupación, entre comillas, para la Unión Europea eh, va a ser cuánto tarden en sustituirla y no tanto quién la vaya a sustituir, porque como digo, no vamos a ver cambios demasiado drásticos. Luego, si queréis, profundizamos, pero el partido que más puede alterar las últimas decisiones de Merkel, o la última deriva desde que empezó la pandemia, son los liberales. Luego explicaremos un poco por qué. Pero más allá de eso, en la Unión Europea no es que no preocupe que se vaya Merkel, porque al final aportaba estabilidad. Pero bueno, el escenario post-Merkel no va a ser problemático, por así decir, para la Unión Europea. Ujú. Y Emilio, antes has comentado una cosa que es muy interesante, el hecho de ver cómo el resto de líderes en Europa van a saber, bueno, ocupar, ¿no?, el espacio que deja Merkel, porque evidentemente tendrá un sustituto en un tiempo, porque va a tener un tiempo de interioridad. Pero, claro, quien sustituya a Merkel va a tener menos categoría que la propia Angela Merkel, por lo que habrá líderes europeos que quieran coger ese timón, ¿no? Alemania seguirá siendo uno de los países más importantes, si no el más importante de la UE, pero en cuanto al liderazgo de la Unión, de llevar adelante las negociaciones, sí veíamos a Merkel como la negociante más transversal. ¿Crees que eso va a cambiar? Bueno, mucho cuidado. Sé que es difícil, de ver el escenario en conjunto, Ujú. pero mucho cuidado con pensar que el prestigio va a cambiar, porque al final el que llega como favorito, es verdad que con un margen muy corto, es Olaf Scholz, que es vicecanciller y ministro de Finanzas de Merkel. Es decir, Scholz no viene de la nada, Ujú. es una persona respetada en la Unión Europea, que ha tenido un papel muy importante en la gestión de la respuesta económica de la pandemia, y que al final
no solo es el líder y el candidato del SPD, sino también un poco la continuidad de Merkel. Yo creo que lo decía en alguno de los artículos de estas semanas, incluso el propio Raúl, que estará luego, que al final el candidato que más parece que puede asegurar la continuidad del merkelismo, si queréis, es Olaf Scholz. Con lo cual, no creo que haya que subestimar, entre comillas, sé que no se hace, pero no creo que haya que subestimar, entre comillas, la nueva Alemania, porque se va a mover en terrenos muy similares a los de Merkel. Otra cosa es que Scholz en este caso, o Laschet incluso, tengan menos carisma, encajen peor en lo que es el marketing de las negociaciones europeas. Pero ya digo, ese vacío va a ser coyuntural. Alemania va a volver y va a volver sin Merkel, pero con unos planteamientos muy, muy parecidos a los que deja la todavía canciller. En ese sentido También, que, perdón, en ese sentido que comentabas antes, Emilio, de que Olaf Scholz iba a ser la figura seguramente que más podría continuar con el legado de Merkel, ¿crees que ha sido Armin Laschet un error para el CDU? Bueno, es que el panorama de la CDU lleva siendo complejo bastante tiempo. Es decir, la CDU está en una crisis de liderazgo, pero no por culpa de Armin Laschet. Armin Laschet está pagando los platos rotos ahora porque le toca ser candidato y honestamente yo creo que le ha caído un marrón que en último término no ha gestionado del todo mal. Va a llegar, de hecho, va a llegar con opciones al domingo. No demasiadas, pero va a estar ahí. Incluso yo no descarto que incluso siendo segundo intente formar gobierno. Luego si queréis tocamos tema pactos, pero yo no descarto que Laschet se lance a formar gobierno incluso a pesar de no ganar, si es que no gana. El problema de la CDU viene de 2020, es decir, en 2018, juraría, hablo un poco de memoria, ya me bailan las fechas. Lógico. En 2018 Merkel anuncia que no se presenta a las siguientes elecciones, yo creo que eso le sucede un poco porque las negociaciones de 2017 son de un desgaste brutal para ella, es decir, se le levantan los liberales de la mesa de negociación y no saca adelante la coalición jamaica, tiene que reeditar una gran coalición que entre comillas el SPD se la regala, por así decir, siendo muy simplistas. Y bueno, y impulsa como heredera a AKK, ¿no? Que es como se la conoce, a la actual ministra de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer. Em, y pierde completamente el control del partido, la heredera de Merkel, Kramp-Karrenbauer, y entra en la crisis con Turingia, que si pacta o no pacta con una alternativa para Alemania. La propia Merkel la desautoriza, acaba dimitiendo, entra Laschet en la carrera y gana unas primarias por muy poco a Friedrich Merz, que es del ala derechista del partido. Las gana por poco y después entra otra vez en otra carrera para ser candidato, donde tiene que negociar con Markus Söder, porque la CSU quiere impulsar a Söder para ser candidato de la Unión. O sea, es como un cúmulo. Y en ese cúmulo, el desgaste que sufre Laschet es brutal. Y llegamos aquí con un Laschet que arrastra mm, ese peso, ¿no? De ir salvando obstáculos y salva el primer obstáculo y salva el segundo. Mucho ojo porque se mueve muy bien en esos escenarios. Él ganó en su Lander, ganó las regionales de 2017 sin ser favorito. No le daba favorito casi ninguna encuesta y acabó ganando las elecciones regionales. Entonces, bueno, la CDU está un poco tratando de reubicarse, ¿no? Es como cuando un hijo se va de casa Sí. y cambia todo un poco. Entonces, sin Merkel, la CDU siente que es el síndrome del nido vacío, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos?
bueno, vamos a ver cómo salvan el asunto. Yo ya digo, no descarto ni siquiera. Primero, no descarto al 100% que Laschet no vaya a ganar, lo tiene muy difícil. Muy, muy difícil, aunque el margen sea corto, el voto por correo yo creo que va a haber favorecido a Olaf Scholz. Pero bueno, quién sabe, si la coalición jamaica al final suma, vamos a ver cómo se mueve eh, en ese escenario. Ujú. De hecho, me gustaría comentar que el Instituto Demoscópico Forsa ha publicado hoy unos sondeos basados en los votantes postales y de hecho el SPD tenía un 25%, la CDU un 22% y los verdes, que eso es lo que queríamos comentar también, un 17%. ¿A qué crees que se debe este ascenso de los verdes? Bueno, el ascenso de los verdes yo creo que se debe a varios motivos, pero yo me quedaría solo con uno, que es el voto joven. Es decir, si en Alemania solo votasen los votantes de entre, vamos a poner, 20 a 35 años, los verdes ganarían las elecciones. Son el partido preferido entre los jóvenes y yo de hecho conozco casos de alemanes y alemanas, más o menos de nuestra horquilla de edad, veintipocos, entre los 20 y los 29, que votan a los verdes. Luego es verdad que, claro, los verdes se aprovechan, hay que pensar que por primera vez en mucho tiempo, en muchísimo tiempo, los dos principales partidos no van a llegar al 50% Ujú. juntos. Ya en 2017 se quedaron en un 53% y ahora no van a llegar al 50%. Ese desgaste, esa imagen de la CDU, CSU y del SPD, de partidos, digamos, viejos, ya como muy, no caducos, pero casi, eso impulsa a los verdes. Y va a impulsar también en parte a los liberales, aunque menos, pero bueno, van a recoger un poco también de ahí. Entonces, la campaña de los verdes, ojo, hay que ponerla en perspectiva. Es decir, a principios de año, cuando se empezaron a publicar encuestas, le peleaban el primer puesto a la CDU. O sea, se hablaba de que Sí. si Baerbock iba a ser canciller, una canciller joven, claro, cogieron la cresta de la ola muy pronto, no se supieron mover en ese éxito, entre comillas, eh, y han caído hasta estancarse, pues eso, en un 16, 17%, pero si lo miramos todo en general, van a doblar el resultado de 2017. Con Sí. lo cual no les va a ir tan mal y van a estar en el gobierno sea cual sea la fórmula, es decir, sea cual sea la coalición de gobierno, van a estar los verdes. Mm. Con lo Y cual, bueno, sí, Emilio, una cosa importante que yo creo que ahora la gente que lo está viendo de como previa para la jornada del domingo es un poco que contextualizar o que se sitúe, ¿no? Porque estás hablando de pactos, Alemania es un país dedicado al pacto, Merkel ha estado 16 años y nunca ha gobernado en solitario, siempre ha gobernado en coalición. Para que nos hagamos una idea, hasta ahora ha estado gobernando como el partido cabeza de la coalición, el partido de centro derecha, que era el partido de Merkel, y ahora en las encuestas, en prácticamente todas, cada vez por menos margen, pero sigue siendo favorito robusto, es el partido socialdemócrata, el partido de centro izquierda. ¿Crees que Alemania, respecto a su socialdemocracia, puede influir en el resto de procesos en Europa? ¿Cómo va a influir estas elecciones al resto de nivel europeo? Porque claro, al final para la socialdemocracia Alemania es un bastión muy, muy importante. bueno, yo para empezar leí hace poco en el Confidencial un reportaje interesante sobre la supuesta crisis de la socialdemocracia Ujú. y que yo creo que no es tal, pero bueno, más allá de eso, yo creo que Alemania no va a influir tanto en las elecciones de otros países como pueda llegar a influir en las europeas de 2024, cuando Ajá. toque repartir cargos, eh, presidenta o presidente de la Comisión, Parlamento Europeo y Consejo Europeo, ahí si la socialdemocracia llega fuerte, esto es Scholz gobernando en Alemania, vamos a Macron, porque en Francia el eje Sí. izquierda-derecha lleva tiempo
completamente roto. Un posible gobierno de Conte en Italia, que yo tampoco lo descartaría, y Pedro Sánchez en España, dando por hecho que, por ejemplo, en Portugal no va a cambiar mucho la cosa, porque además la socialdemocracia es uno de los países en los que más fuerte está. Ahí sí que van a hacer, digamos, fuerza para que el reparto de cargos les sea un poco más beneficioso que en otras legislaturas. Yo no creo que sea extrapolable una victoria de Scholz en Alemania a lo que pueda pasar en Francia o a lo que pueda pasar en España. Son dos escenarios diferentes. Hay que pensar que, por ejemplo, en Francia la izquierda está completamente dividida y se ha lanzado a Anne Hidalgo, pero tiene muy pocas opciones de entrar en segunda vuelta porque el sistema juega en contra de estos partidos, digamos, que van en ascenso, porque hay dos diques muy importantes que son Macron y Le Pen. Mientras ninguno de esos se desgaste mucho, va a ser muy difícil para la izquierda meterse en segunda vuelta, incluso con una candidatura única. Entonces, creo que es extrapolable o puede ser extrapolable a medio plazo de cara a 2024, pero no creo que veamos una socialdemocracia más reforzada a título nacional en Francia, España o Italia. Y frente a este auge de la socialdemocracia, hace unos años claramente la tendencia fue el auge de la ultraderecha que lo pudimos ver en España. ¿Esperas sorpresas respecto a los resultados de Alternativa para Alemania? No, ha tocado techo sacó un 12,4, casi un 12,5 en 2017 y ahora se ha estancado. La última encuesta de hoy, que espero que sea de las últimas ya que publiquen, por el bien de nuestra salud mental, que no publiquen muchas más, le da un 10. Yo calculo que puede estar en un 11. Es decir, 10 y medio, 11, y ahí, o sea, ya toca techo por muchos motivos, ¿eh? No solo por por el cordón sanitario, perdón, al que está sometida, sino porque, bueno, las peleas internas son brutales. Tiene dos candidatos, pero más Alice Bailey, la candidata, que no sabe muy bien por dónde se tiene que mover. De hecho, ayer en el debate con todos los candidatos estuvo súper perdida. Y lo comentaba antes muy brevemente, no han capitalizado el voto antivacunas, que era como algo que la gente pensaba, bueno, y ya los antivacunas en Alemania, ¿a quiénes van a votar? Bueno, pues en teoría la cabeza nos lleva a que van a votar a la ultraderecha, pero no parece que vaya a ser así. Es verdad que es un porcentaje no demasiado alto, ¿eh? Más alto que en otros países, pero si lo ponemos en una balanza no tan alto. Se han estancado, es decir, se han estancado y van a tener que reformular también su estrategia, porque son un partido que vive en 2015, es decir, uno de sus pilares fundamentales es la salida de Alemania de la Unión Europea, que es como, no nos entra a nadie en la cabeza ver a Alemania fuera de la Unión Europea. Y es que eso ya no lo pide la Lega, no lo pide el anterior Frente Nacional, ahora Reagrupación Nacional de Le Pen, no lo pide, por supuesto, no lo piden Fidesz y Ley y Justicia en Hungría y en Polonia, no lo pide Vox tampoco, y no lo pide Fratelli, que está un poco más a la derecha que la Lega, podría ser un poco más eurófoba, pero tampoco lo es. ¿Por qué? Porque yo creo que del Brexit incluso la ultraderecha europea ha aprendido que salirte de la Unión Europea tiene muchísimos más riesgos que oportunidades. Ujú. Y Y, más con las vacunas y los fondos de la Unión Europea, que igual... Y más este año. Es decir, claro, justo. Y Emilio, antes también comentabas una cosa importante además de las vacunas, que es el hecho de que al final Alemania decide este domingo 26 quién va a ser el próximo canciller. Para que podamos entender y para que la gente se haga una idea, un poco la mentalidad alemana a la hora de votar. Te quería preguntar, Olaf Scholz hace unas semanas fue una imagen algo criticada, se vio con Macron en París y ya había gente que decía que como que se veía vencedor. ¿Crees que eso el votante alemán lo tiene en cuenta
o tiene su voto mucho más decidido? Yo en un momento pensaba que le iba a suponer algún cambio en una u otra dirección, pero no, la verdad que ha pasado bastante desapercibido. Yo creo que le dimos más bombo Sí. nosotros en redes sociales que el votante medio. Es verdad que luego también se reunió Armin Laschet con él días después. La semana pasada, mire, creo recordar que el jueves pasado. No, bueno, pues no sé. O sea, yo creo que esas cosas mm, son más arriesgadas de lo que parece, ¿eh? O Ujú. sea, en plena campaña electoral, lanzarte a la foto, porque al fin y al cabo lo que se busca es la foto, es un poco arriesgado, ¿eh? A Baerbock también le salió mal con movimientos que hizo con líderes internacionales. Bueno, en el caso de Olaf Scholz y de Armin Laschet ha pasado desapercibido. ¿Por qué? No lo sé, no lo sé explicar. Pero es verdad que es jugársela, ¿eh? Es meter los pies en un terreno un poco pantanoso. Sí, bueno, Alba se ha quedado un poco ahí pillada, pero Sí, Emilio, entonces, el alemán que va a votar el domingo está votando con la mentalidad puesta, como antes comentaba Alba, digo Noelia, en los fondos de la Unión Europea, en un voto útil, podríamos decir, pero claro, a diferencia de España, en Alemania sí o sí va a haber pacto. Entonces, esa figura del voto útil se pierde, se mantiene. ¿Con qué mentalidad puede votar el alemán el domingo cuando sabe que es un país ya de por sí muy transversal a la hora de hacer pactos? Voy a decir una cosa que igual suena excesiva, pero ahora me explico. Ujú. Yo creo que el voto útil el domingo va a estar en los liberales. No. Es decir, vamos a ver cuánto peso tienen los liberales en las negociaciones de la formación de gobierno. Unos liberales con media sartén por el mango van a condicionar mucho más mm, un futuro gobierno que unos liberales débiles. Yo lo vengo comentando estos días. Para mí la clave no está en el que manda, sino en los socios menores. Ujú. ¿Por qué? Porque habrá que ver qué capacidad tienen de condicionar las negociaciones a partir del lunes. Es decir, unos verdes en torno al 18%, que ya sería un muy buen resultado, pues se van a sentar en la mesa de negociación y van a decir, pues mira, yo quiero hacer estas medidas en cuanto al clima, quiero subirle los impuestos a los ricos, quiero que nos alejemos en las relaciones con Rusia, estoy en contra del gasoducto Nord Stream y los liberales con un porcentaje suficientemente alto se van a sentar y van a decir, yo quiero el Ministerio de Economía. Entonces, yo personalmente pondría el ojo más en los socios menores que en quién gane, porque a la hora de la verdad no hay tanta diferencia Claro. entre Armin Laschet y Olaf Scholz. Hay diferencias, pero una vez que eche a andar el asunto, bueno, no son tan distintos. También es que yo creo que para los españoles es difícil trasladar esa dinámica, primero porque no estamos acostumbrados a esos pactos y porque en España no tenemos un partido verde equivalente al verde alemán, ¿no? Y puede que tampoco tengamos un partido liberal igual que el de Alemania. No sé qué No, opinas tú. bueno, el tema de los verdes da para un directo exclusivamente Sí. dedicado a los verdes. En su momento la gente se tiró a la piscina, incluso el propio Íñigo Errejón eh, trató de convencer a la gente de que Más País tenía que copiar el modelo de los verdes alemanes. Cuando para empezar son un partido, bueno, compro que son de centro izquierda, que mucha gente me lo ha dicho. Sí, sí, son de centro izquierda. Bueno, yo no los veo tan de izquierdas como mucha otra gente. Y luego los liberales, es verdad que hoy por hoy, y yo lo dije ayer eh, con los compañeros del orden mundial, y pensaba que me había metido en un jardín, luego no tanto. Pero los liberales alemanes hoy por hoy tienen un modelo muy similar, no de programa, pero de liderazgo
muy similar al que tuvo el Ciudadanos de Albert Rivera, salvando las distancias, evidentemente. Albert Rivera en 2018 lidera las encuestas cuando se Sí, produce la moción de censura a Mariano Rajoy. Él está liderando las encuestas. Ahora el FDP va con un líder muy fuerte, un líder que cala bien entre los jóvenes, que se maneja bien en redes sociales y que es ambicioso y exigente en la negociación. Eh, Christian Lindner en 2017 se levantó de la mesa porque rompió literalmente el pacto con Merkel y con los verdes. Y esta frase la estoy repitiendo mucho estos días, pero sirve un poco para ver qué nos podemos encontrar a partir del lunes. Lindner en 2017 salió, era de madrugada, o sea, era una hora completamente loca. Y salió y dijo una frase que es mejor no gobernar que hacerlo mal. Y el tío se levantó de la mesa y se fue. Y no rompió las negociaciones con Merkel, metiendo a Merkel en una especie de encrucijada que luego resolvió con la gran coalición. Em, entonces, no, o sea, trasladar este contexto a España y pensar que como en Alemania pasa esto, en España puede pasar lo mismo, estamos años luz de cualquier tipo de... O sea, para en España pensar que el ganador de las elecciones se va a sentar a un lado con Ciudadanos y al otro lado con... Me lo invento por sí, sí, comparar, sí. ¿eh? Con más país es como... O sea, es una locura. Ciencia ficción, sí. Emilio, te queremos hacer las últimas dos. Primero, una del chat que dice Rayusmu, que dice, ¿qué efecto puede tener hoy la manifestación de los verdes? Hoy hemos visto unas imágenes en las calles de Alemania, no sé la cifra exacta, pero muchísima gente clamando contra el cambio climático, pidiendo medidas contra el cambio climático. Hemos estado hablando largo y tendido de los verdes, pero también extrapolable al resto de partidos. ¿Crees que el voto climático o va a ser un must, va a ser una obligación en esta ocasión? Bueno, yo creo que el voto climático va mucho, prácticamente todo, pero no me atrevo a decir que el Ujú. 100% a los verdes. Pero los verdes yo creo que han tenido un problema en campaña muy importante recurriendo siempre y solo al monotema. Son un partido ecologista, pero no solo ecologista. Entonces, creo que también desde fuera sobredimensionamos este tema. Alemania tiene muchísimo que hacer en digitalización, en transición ecológica, bueno, la etiqueta de ahora de transición ecológica, que al final es lucha contra el cambio climático. Pero yo no creo que ya la manifestación de hoy vaya a tener una repercusión muy grande. O sea, tenemos que pensar una cosa, es que queda un día para las Eso. elecciones, o sea, queda mañana. Eh, si no está todo el pescado vendido, quedan las raspas. Entonces, ya este tipo de cosas yo creo que altera un poco el mapa, la verdad. Ujú. Pues muchísimas gracias, Emilio. Yo creo que nos has dado una fotografía perfecta de cuál es la situación preelectoral y cómo llegan los alemanes a estas elecciones tan decisivas. Una foto mejor, Raúl, ahora seguramente, que sabe muchísimo más que yo. Pero bueno, si ha servido para hacer un dibujo, aunque sea en blanco y negro, suficiente. Y Emilio, te queremos dar las gracias por haberte pasado por aquí. Esperemos que a partir del lunes puedas descansar un pelín más, pero yo lo dudo, la verdad, porque Yo también lo dudo, yo también yo lo lo dudo. dudo y viendo cómo viene 2022 más, pero bueno, ojalá sigas apareciendo tanto en los medios, en los directos, evidentemente pues te lo agradecemos, ¿no? Porque, y ya para terminar, antes hablabas o publicabas un mensaje diciendo, bueno, si estas apariciones que estamos haciendo sirven para poner en el mapa, nunca mejor dicho, el periodismo internacional, pues bienvenido sea, ¿no? ¿Crees que se habla poco del periodismo internacional? Y ya cerramos con esto. No poco, yo creo que se habla mal. Ajá. Y, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, eh, voy a parecer aquí un anti-yankee, pero las elecciones estadounidenses, o Ya. sea, solo nos falta sacar la gorra de béisbol y los perritos calientes para sentarnos a verlas. ¿Por qué eso pasa con las elecciones estadounidenses y no con las alemanas o las francesas o las italianas, que son súper interesantes? O sea, el panorama político italiano es súper interesante. Pero
no sé si es que lo vendemos mal. O sea, periodistas y analistas, hay buenísimos y buenísimas periodistas y analistas, o sea, pero de sobra. Y en cambio, no sé, yo creo que lo vendemos mal o no generamos ese hype en la audiencia. Entonces, bueno, o sea, mis padres, por ejemplo, no van a seguir las elecciones alemanas y yo casi que lo agradezco, no tener que hablar también con ellos de esto. Pero bueno, no sé, yo creo que todo avance que se haga en ese sentido estará bien. Y ahora estamos en una época que se presta a ello. O sea, de aquí a 2024 hay elecciones y citas importantes Justo. para dar y tomar. Así que aprovechar esta ola de internacionalismo. Pues Emilio, ha sido un placer. Ha sido un placer. Muy buenas noches. Mío, el placer es mío. Gracias. A Un ti, abrazo. Emilio. Chao. Chao, chao. Adiós. Vale, ahora nos vuelvo a cuadrar. Alba está en su sitio. Y ya casi vamos a pasar con Raúl. Cuando ha dicho lo de Estados Unidos ha sido como, bueno, eh, tiene razón, ¿no? Al final todo el mundo dimos un poco la tabarra con las elecciones de Estados Unidos, yo el primero. Pero bueno, al final, ahí ya está Noelia. Y antes de pasar con Raúl, ¿qué impresiones os deja lo que ha dicho Emilio? ¿Os deja con la sensación de que Alemania el domingo simplemente empieza el recorrido electoral, ¿no? Porque como él bien ha dicho, hay que centrarse en los partidos pequeños, porque posiblemente va a ganar el centro izquierda, sabemos que va a tener que pactar, ¿no? Por lo que, ¿cómo os deja el cuerpo? Primero, Alba, si te parece. Eh, Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Para mí, las elecciones empiezan el domingo ujú. para ver quién va a formar el gobierno. Al final, es lo que decíamos, el sistema político de Alemania no permite que haya un gobierno en solitario, entonces las coaliciones a veces son un quebradero de cabeza. Y me ha llamado muchísimo la atención que no se lo he podido preguntar a Emilio porque se me ha quedado la cámara Sí, pillada, pero que me ha hecho mucha gracia los nombres que le han dado a las coaliciones, ¿no? Kenia, justo, Semáforo, sí. Jamaica. Entonces, yo creo que van a ser unos meses muy interesantes, creo que nos van a dar mucho de qué hablar y pues bueno, vamos a ver lo que pasa, aunque lo que decíamos, al final parece que no va a cambiar mucho la cosa, salga la CDU o salga el SPD. Ujú. Noelia. Sí, yo creo que, bueno, un poco en la línea y también porque en cierta parte me parece que en Alemania funciona lo que igual en España no ha tenido tanto éxito, que son partidos a nivel nacional que sean realmente una alternativa. En España estamos como acostumbrados a que se llegue a pactos concretos con nacionalistas, regionalistas y más ahora mismo que tenemos Oh, muchísimos partidos en el Congreso. Pero bueno, nosotros igual lo vemos como una movida increíble el tener que pactar tanto y a mí me parece que a nivel democrático en realidad es una gran oportunidad, ¿no? Porque son más programas que han votado más ciudadanos entrando en agenda y bueno, pues también es lo que comentaba Emilio, que no tiene por qué ser un giro increíble porque a pesar de ser el partido de centro derecha, con todo lo del COVID ya da un giro también hacia la socialdemocracia. Y bueno, pues yo creo que en definitiva es muy importante lo que vaya a pasar el domingo porque es el pistoletazo de salida de las elecciones de toda Europa y de las próximas europeas. claro, y una cosa que ya ahora entramos con Raúl Gil para hablar de la figura de Angela Merkel y de lo que puede suponer su legado. Claro, yo lo estaba pensando cuando hablaba Emilio y decía, a nivel europeo, claro, el caso de España es el anómalo, de decir que no hay pacto. España estuvo en bloqueo, que no llegó al récord de Bélgica, que creo que eran no sé cuántos años, pero estuvo muchísimo tiempo en bloqueo. Pero en países como Alemania, es que allí es una norma, en el sentido se reúnen, se sientan hasta que hay pacto y precisamente en las últimas elecciones, como comentaba él, Merkel estuvo en una encrucijada, una pequeña encrucijada de que el otro candidato se levantó, pero al final volvieron a negociar y llevaron hacia adelante. En Alemania es casi impensable que haya un bloqueo. Antes de meter a Raúl, ¿creéis, aunque esto es una pregunta muy utópica, pero ¿creéis que en España en algún momento va a haber esa mentalidad de pacto? De decir, a ver, tenemos ideas diferentes, pero vamos a intentar encontrar el bien común para que esto salga adelante, porque es muy importante para entender
lo que va a suceder el domingo, ¿no? Que al final hay un partido que propone esto económicamente, otro esto, pero ¿qué realmente necesitamos? Los fondos de Europa, ¿cómo los administramos, no? ¿Qué pensáis acerca de esto? Creo Noelia, por ejemplo, sí, ahora. que no pueden hacer la cultura de la nada. Creo que con el auge de Ciudadanos y Podemos hubo una gran oportunidad para que esto se implementase y, por ejemplo, se veía totalmente fuera de lo posible que Ciudadanos pactase con el PSOE y era algo que al PSOE le hubiese costado muchísimos votos y puede ser pues algo muy equivalente a lo que va a pasar en Alemania. Entonces, no, yo creo que hemos tenido la oportunidad delante de las narices y no la hemos aprovechado y que nuestro Parlamento va en otro sentido totalmente diferente a fragmentarse cada vez más por nacionalismos, por lo que yo creo que seguiremos en nuestra dinámica de pactos concretos para presupuestos, para medidas, para la moción en sí y no tanto para gobiernos. Alba. Totalmente de acuerdo con Noelia. Creo que, bueno, al final España es un sistema muy bipartidista y creo que va a costar muchísimo, como ella ha dicho, que lo tuvimos delante de las narices y no lo supimos aprovechar. No creo que en otras elecciones o en otro momento exista la posibilidad y la volvamos a aprovechar, porque al final eso, el sistema que tenemos, perdón, el sentimiento que tenemos es eso, al final cada uno cada vez está tirando cada vez más para los extremos, Sí. se está polarizando muchísimo la sociedad y el voto y eso se está notando muchísimo también en los resultados electorales. Pues creo que habéis atinado bastante. Yo aquí hago de periodista. Yo os pregunto como expertas que recordamos By the Face de podcast, escuchadlo en Spotify, que podéis ir en el metro, en el autobús, tal, os lo ponéis, porque son jóvenes hablando de cosas que realmente nos importan y a nivel de España es complicado que haya un poco de cabeza, ¿no? Y voy a meter ya a Raúl Gil, por lo que Alba, así, a grosso modo, repetimos quién es Raúl Gil, mientras le voy metiendo. Sí, pues Raúl Gil lleva la comunicación del podcast que sin duda ha marcado esta campaña electoral en Alemania, que es Merkel, la canciller de la crisis. Y básicamente lo que cuentan es cómo ha afectado la figura de Merkel, cuáles han sido pues, los principales retos a los que se ha tenido que enfrentar durante su legislatura. Está muy bien, creo que son 4 o 5 capítulos que se escuchan súper rápido, son muy completos y si no lo habéis escuchado todavía estáis a tiempo porque de verdad que merece muchísimo la pena. Sí, pues creo que ya nos está escuchando, creo. Raúl Gil, espera un momentito. Noelia, si te puedes echar un poco a la izquierda. A la otra izquierda. Ahí, guay. Raúl Gil, ¿nos escuchas? Estoy aquí, sí. ¿Me Ahí, veis? perfecto, sí. Ahora ya se te está viendo en pantalla. Una luz un poco como si me hubiera aparecido a la Virgen ahora, pero no, no os preocupéis. No te preocupes. Se te ve, se te escucha. Yo no soy como mi compañero Franco, que tiene un estudio de televisión y radio en casa. Yo tengo que hacer estas cosas de la habitación de los niños y bueno, les he echado a ver una peli de Netflix mientras me conectaba desde su habitación. Podéis ver detrás la colección de mangas, de Naruto, todas estas cosas. Bueno, la Pues no, conciliación, ¿no? La conciliación, sí, la conciliación que va a acabar con nuestras vidas. Pero bueno, bien, todo bien. Bueno, Raúl, antes lo comentaba Alba. Primero de todo, bienvenido, buenas noches. La primera pregunta, y ahora dejamos, y ahora Noelia, que creo que quería decir algo. Has hecho un podcast sobre la figura de Angela Merkel, que ya abandona la Cancillería, bueno, o empieza a abandonar la Cancillería el domingo. Si tuvieras que describir a la canciller en 3 adjetivos, ¿cuáles utilizarías? Bueno, primero, daros gracias por invitarme. Y es la primera vez que entro en Twitch por Discord, con lo cual estoy aprendiendo bastante. Nosotros tenemos un servidor de Discord con más de 100 frikis hablando de política alemana, Ajá. pero es la primera vez que... Y también un canal de Twitch del fin de la Merkel, pero es la primera vez que he conectado a los dos. Así que ahora le tendré que explicar a Franco cómo se hace, porque no, él no tiene idea. Entonces, bueno. Lo segundo, el podcast Merkel, la canciller de las crisis, como habéis dicho, el único podcast en español sobre la dirigente más relevante del siglo XXI. Es una producción de un montón de gente, de un equipo de más de 20 personas, que está el ET Institute, el DAD de Argentina, Agenda Pública, y bueno, a la cabeza está Franco de Ledone, con su productora Rombo Podcast, que ha hecho otros podcasts como Epidemia Ultra, etcétera, ¿no?
Y yendo a tu pregunta, y perdonad por la introducción, Sí, pero no te me gusta preocupes. también Sí. dejar las cosas más matizadas. 3 adjetivos. Bueno, ella, sobre todo 3 adjetivos que para los alemanes, ¿no? De lo que los alemanes ven de ella, ¿no? Uno, desde luego, es la certidumbre, ¿no? El que representa la certidumbre para los alemanes. Los alemanes han podido dormir tranquilos durante 16 años porque han tenido a Merkel de canciller, ¿no? Eso es algo muy importante para los alemanes, la certidumbre. Tened en cuenta que los alemanes son personas que las vacaciones del año 2025 las reservan en el año 2022, 3 años antes. Entonces, lo de la certidumbre, los planes y todo eso, que todo se respete, es muy importante, ¿no? Otro yo creo que tiene que ver con el respeto al contrario, ¿no? La cultura política que ella ha querido trasladar bueno, que tener en Alemania, ¿no? Una cultura política de respeto al contrario, de se pueden tener ideas diferentes, pero se respetan las formas, a los contrarios. Hay más que ver los debates en el Bundestag, que son muy diferentes a los debates en el Parlamento español. No sé, estoy oyendo un ruido ahí, no sé si soy yo o se está oyendo ahí también o... Sí, bueno, se escucha poco, pero no te preocupes. Creo que es un micrófono de estos externo, pero no te preocupes. Sí, continúa. ¿Será mío? No, No, ¿no? no es el tuyo, no es el tuyo. Eh, sí, y bueno, eso es un poco el tema de la certidumbre, de la cultura política, del respeto al contrario, de ser una mujer de consensos, ¿no? Este famoso método Merkel por el cual ella, aparte de huir de la polarización, de los temas que polarizan y buscar siempre, digamos, desideologizar los temas, ¿no? Ella es más pragmática que ideológica. Pues yo creo que esas 3 cosas destacaría de ella. Por supuesto, un adjetivo que la acompaña desde el principio es la austeridad, ¿no? La austeridad que le viene de familia, ¿no? Su padre era un pastor protestante o luterano, ya no. Estas cosas las sabe mejor Franco. Hmm. Se ha investigado toda la vida de Merkel para hacerla. Pero en su familia, pues aprendió ese concepto de austeridad. Lo ha llevado tanto a su vida personal. Sabéis que no conocemos casi nada de ella, ¿no? Más allá de que Justo. va a comprar el supermercado ella sola, que bueno, que en fin, tampoco es muy relevante, pero bueno, va a comprar el supermercado. Y también en las políticas de austeridad, ¿no? Que ella se la reconoce por eso, ¿no? Nosotros en España la sufrimos cuando con la crisis del euro, pues bueno, ella quiso imponer al sur de Europa unas políticas de austeridad que trajeron recortes sociales, pobreza, ¿no? Claro, ella lo hacía defendiendo la idea, sus intereses de Alemania y lo que creía que era mejor para Europa. Pero bueno, en otros países igual tenemos una opinión contraria, ¿no? A mí por eso me resultó muy interesante el podcast cuando lo descubrí, porque creo que en España sí que tenemos como esa imagen de Merkel del 2010, 2012, todas las políticas de austeridad, y creo que es muy interesante el adentrarnos en de dónde viene ella, por qué actúa así y lo que ha llegado a significar para Alemania. Y otro de los puntos que señalabais, no sé si en el capítulo 1 o 2, que me pareció muy interesante porque nunca me había parado a reflexionarlo, es lo importante que es en su figura el ser científica y cómo eso marca su manera de hacer política. También como comentabas que los debates no tienen nada que ver porque ella busca siempre el pragmatismo. Ujú. Sí, el famoso método Merkel es eh, coger un tema, desgranarlo completamente, ver los diferentes puntos de vista, no posicionarse antes de que se posicione todo el mundo y reunirse con un montón con todas las personas que tengan que ver con ese tema o tengan capacidad de decidir y al final de todo tomar una decisión que, como dice ella, es alternativos, ¿no? Sin alternativa. Y hoy me preguntaban en la sexta por qué creía que los alemanes habían seguido a Merkel todos estos años, ¿no? En función de, habían, digamos, apoyado casi todas o todas las decisiones que ella ha tomado, ¿no? Yo creo que una parte de ese apoyo viene por esto, ¿no? Porque ella justificaba siempre las decisiones porque
la idea de que no había alternativa, no las justificaba en base a un posicionamiento ideológico o de programa de partido, que es lo que estamos acostumbrados a hacer. Es que no se puede hacer otra cosa y me tenéis que acompañar en esto. Bueno, ante eso es muy difícil decir que no. Pero si te dicen, no, toca aprobar esta ley porque, bueno, yo soy de izquierdas o soy de derechas y mi programa dice esto y esto es así, me da igual que tampoco sea relevante o importante para mi país. Y creo que esa parte suya de tomar las decisiones de manera muy pragmática y siempre planteándolas como la única decisión que se puede tomar, ha hecho que los alemanes la apoyen en casi todo, ¿no? Se va con un 80% de valoración. Justo, sí. Esto es una locura, ¿no? Para una persona que ha estado 16 años, se podría presentar y ganaría de calle otra vez. Sabéis que Merkel le aportaba 10 puntos de intención de voto, de porcentaje de voto a la CDU, 10 puntos que hoy no tienen, ¿no? Recordemos que en el año 2017 la CDU sacó el 32,9%, pero fue el segundo peor resultado de su historia. Estamos acostumbrados a que la CDU saque 40 o incluso cerca de 50, como en alguna ocasión, ¿no? Pero ahora están en el 20 y pico, ¿no? 10 puntos menos. Sí. Bueno, son esos puntos que le aportaba Merkel y como yo he dicho en algunas ocasiones en el podcast, en el fin de la era Merkel o en alguna entrevista, son puntos que pueden perfectamente irse a cualquier otro de los dos partidos, digamos, de centro en Alemania, ¿no? Que sería el SPD y los verdes. ¿Por qué? Porque Merkel durante los 16 años de mandato ha hecho políticas tanto del SPD como de los verdes. Y votantes del SPD y los verdes se han podido sentir en algún momento representados por las políticas que ha hecho Merkel. Más los del SPD, porque como sabéis ha compartido coalición durante 12 de los 16 años que Merkel ha gobernado, los otros 4 fue con los liberales, pero también con los verdes, ¿no? Dice el Die Zeit siempre, para mí no sé, el periódico más prestigioso de Alemania, es un semanario que fundó el ex canciller Helmut Schmidt. Esta era de la primera etapa de este siglo XXI se tiene que conocer como la era de la hegemonía Merkel verde, no por el Partido Verde, sino porque Merkel asumió parte de las reivindicaciones de los verdes después de la crisis de Fukushima, cuando ella hizo ese giro de 180 grados, su partido y ella apoyaban sin fisuras las nucleares y ahí decidió que no iban más con las nucleares y que iban a apostar también por las energías renovables, etcétera, ¿no? Y bueno, ella ha ido cambiando de opinión, adaptándose a las necesidades de las demandas de la sociedad, asumiendo postulados de otros partidos, de la socialdemocracia con quien ha compartido. Bueno, en Alemania se aprobó, por ejemplo, el matrimonio gay con la CDU en contra, ¿no? Ella votó en contra, de hecho, Armin Laschet también. Salió porque toda la oposición de centro-izquierda votó a favor y también algunos diputados de la Unión, ¿no? Pero se aprobó un salario mínimo, que era una propuesta de la socialdemocracia, que ahora está en 9,60 euros. Nunca había tenido Alemania un salario mínimo. Se han ido haciendo cosas que no son solo del programa de la CDU. Eso es porque Merkel ha querido ocupar un espacio muy grande del centro. Es el espacio en el que, uno, se ganan las elecciones y dos, se gobierna un país. Porque ganar las elecciones desde los extremos es muy complicado y gobernar un país desde los extremos es muy peligroso. Claro, Raúl, antes te voy a hacer la pregunta que le hacíamos a Emilio. Él decía que a lo mejor no. Evidentemente, Merkel durante estos años ha sido la líder más influyente de la Unión Europea, ¿no? Y ha sido la que ha comandado tanto las negociaciones con otros líderes, la que ha llevado un poco la voz cantante en la Unión. ¿Crees que a partir de cuando deje ya de facto la Unión Europea va a dejar un cupo de poder que se van a disputar otros líderes? Porque evidentemente Alemania va a seguir con su poder hegemónico en Europa o va a seguir siendo uno de los países más importantes. Pero ese carácter de líder que tenía Merkel es muy complicado, ¿no? Que lo pueda asumir el que gane el domingo, que posiblemente sea Olaf Scholz. Bueno, el vacío de Merkel va a ser difícil de cubrir, tanto en Alemania como en Europa. Sabéis que Alemania se la conoce como la potencia reticente, porque después de la Segunda Guerra Mundial y del episodio terrible del nazismo, pues decidió que su política exterior debía ser una política exterior no invasiva en todos los sentidos. Sí. Y nunca quiso liderar la Unión Europea Alemania, de hecho.
Pero es que las circunstancias son las circunstancias. Y resulta que para Alemania la Unión Europea es fundamental a nivel económico, político, etcétera, ¿no? Y obviamente en estos años Merkel ha sido la líder de facto de la Unión Europea, ¿no? Decían en Estados Unidos lo de cuál es el teléfono para llamar a Europa, ¿no? Bueno, el teléfono para llamar a Europa era el teléfono de Angela Merkel Sí. durante mucho tiempo. Y ha visto pasar además a diferentes presidentes de la República Francesa. Bueno, no hablemos de Italia porque, en fin, han pasado muchísimos, etcétera, ¿no? Y ahí ella ha seguido. Y bueno, su idea inicial de seguir con esa línea de la potencia reticente ha cambiado tanto que se abrió incluso a que hubiera una presidenta alemana de la comisión, ¿no? Von der Leyen. Sí. Y va a ser muy difícil de cubrir su espacio. Yo digo que que con Armin Laschet va a ser aún más difícil. Porque Olaf Scholz al menos conoce, ¿no?, cómo funciona la Unión Europea. Era exministro de Finanzas, Sí. vicecanciller. Bueno, estaba en todos los organismos europeos internacionales, estaba en el ECOFIN, que es una reunión fundamental para Europa. Conoce, tiene aliados. Obviamente no tiene el carisma sin carisma de Merkel, porque Merkel no tiene carisma, pero tiene de alguna manera algún carisma, ¿no? Ujú. Y no tiene esa capacidad de reunir, ¿no? Esas fotos que todos hemos visto en las reuniones internacionales con Merkel en el centro y todos los líderes a su alrededor, ¿no? El hecho de que en 2017, cuando ella ya no quería presentarse más, bueno, antes de las elecciones de 2017, Obama viene a Berlín solo para pedirle que se vuelva a presentar porque Trump acaba de ganar las elecciones y no puede ser que ella se retire, ¿no? Porque tiene que liderar de alguna manera esta idea del mundo libre, ¿no? Bueno, se va Merkel y se van muchísimas cosas con ella. Yo creo que tanto Olaf Scholz como Annalena Baerbock son dos profundos europeístas. De hecho, los verdes apuestan por seguir con la integración europea y apuestan por algo que ni la CDU ni el SPD se han atrevido a hacer, que es tomar decisiones en Europa sin que sea por unanimidad, ¿no? Que es el principio de unanimidad clásico, ralentiza o paraliza muchas de las decisiones importantes que se pueden tomar en la Unión. Mirando al eje de Visegrado, claro. Mirando a Orbán y compañía, Sí. que obviamente no quieren hablar ni de reformar la política de asilo o otro tipo de cosas que la Unión Europea necesita, ¿no? Entonces creo que un canciller como Olaf Scholz, con su conocimiento de cómo funcionan las instituciones europeas y acompañado de alguien como Annalena Baerbock o Robert Habeck, el colíder de los Verdes, bueno, que tienen una idea de Europa pues que perfectamente encaja con los valores de la Unión y con ir hacia más Europa, más, no sé, em, una Europa en la que de verdad que los países trabajen conjuntamente para encontrar soluciones para todos, ¿no? Bueno, pero creo que ese equipo podría sustituir, no obviamente el vacío que deja Merkel, pero sí que podría hacer un buen papel. Si el gobierno está encabezado por Armin Laschet, lo que sabemos de él en política exterior es que siempre le ha gustado mirar hacia Rusia y Turquía y está acompañándolo los liberales de Christian Lindner, que no sabemos muy bien qué piensan de Europa y Ujú. no están muy a favor de la integración y de ceder competencias de los países en favor de una unión más fuerte, pues ahí Europa se va a resentir. Y ahí los amigos de Visegrado van a aprovechar, ¿no? Para seguir tratando de romper una armonía que está cogida con pinzas, ¿no? Lo hemos visto durante la crisis de la pandemia, cuando al principio otra vez se dividió Europa en los ricos del norte y los pobres del sur y parecía que no se iba a poder llegar a ninguna solución conjunta y ahí Merkel, pues creo que se acordó de la crisis del euro, ¿no? Ujú. Y dijo, bueno, es que no podemos hacer así. Y bueno, al final cambió de opinión otra vez y aceptó cosas que nunca Alemania hubiera aceptado, ¿no? Y bueno, gracias a eso, pues tenemos en España una inyección económica como nunca hemos tenido en la historia y espero que la aprovechemos bien. Y en otros países del sur de Europa que han sufrido más que nadie el efecto del coronavirus y de los cierres por las restricciones, porque dependemos mucho más de sectores más castigados, ¿no? Por las restricciones del corona.
A lo largo del podcast hacéis un recorrido por su vida y contáis pues que al final a Merkel le ha tocado vivir muchísimas crisis, la crisis de 2008, la de los refugiados y la del COVID. ¿Cuál crees que ha sido la que más le ha afectado a ella, tanto personalmente como profesionalmente en su legislatura? Yo creo que la que más le afectó personalmente es la de la crisis humanitaria del 2015, ¿no? Porque, bueno, ella cuenta ¿sabéis esa escena, ¿no? En la que ella está hablando con un grupo de gente, un evento de estos típicos que le dan el micrófono a la gente y la canciller responde. Y hay una niña palestina que empieza a hablar en un alemán perfecto, que ya me gustaría a mí hablar así, alemán, a contarle su vida, lo que se está esforzando su familia para quedarse en Alemania. Y Merkel, ante la pregunta de si se va a poder quedar, la niña le hace esa pregunta y Merkel le dice, bueno, si cumple los requisitos, pero claro, no podemos todo el mundo porque entonces vendrían muchos más. La contestó como una funcionaria sin empatía de la oficina de extranjería, no como una canciller, ¿no? Y la niña se puso a llorar y esa imagen se viralizó. Sí. La canciller ha hecho llorar a una niña. Ahí creo que ella y su equipo de confianza, como sabéis, son 4 personas solo. Está Beate Baumann, que es una persona que nadie conoce, es la antítesis de un perfil como el de Iván Redondo, por ejemplo, que era casi más famoso que el presidente. Beate Baumann es como su jefa de gabinete. Luego está la persona de comunicación, que nunca me acuerdo su nombre. El portavoz, que hace una labor extraordinaria, la verdad. Si lo podéis seguir en Twitter, Requiere un Esprejo, se llama, la cuenta. Y luego está Helga Braun, que es como el jefe de la Cancillería, ¿no? Esas son las 4 personas en las que Merkel confía. No confía en nadie más porque es una persona que se socializó en la RDA, donde el vecino era un espía, ¿no? de la Stasi. Entonces, esa idea o esa socialización que tuvo le ha hecho no confiar nunca en nadie, ¿no? Más allá de estos 4. Y esos 4 le dijeron que ya no podía seguir manifestándose así, ¿no? Manifestándose con tanta poca empatía y que tenía que empezar a mostrar algún tipo de emoción, ¿no? Y entonces la convencieron, por ejemplo, de ir a visitar centros de refugiados. Y la primera vez que fue recibida por mucha gente que la aplaudió y también por un grupo de gente que la abucheó y la gritó que se fuera y con mucho odio, ¿no? Y entonces ese día ella dijo que había sentido el odio en el aire. Bueno, son experiencias personales que te afectan políticamente. Yo creo que es la crisis que más le ha cambiado, más le ha afectado. Nosotros decimos en el capítulo 4 del podcast, que es el que abordamos esa crisis, el título es de canciller de hielo a líder solidaria, ¿no? Por esa transformación, ¿no? Aprovecho y pongo ahí el enlace en el chat para que la gente, si quiere echarle un vistazo al podcast, lo haga. Sí. Bueno, si puedes, envíame el enlace a mí por Twitter y lo paso yo, porque esto automáticamente quita los enlaces. Ah, claro, que es de los que te lo mando por Sí, Discord si quieres. vale. O por Twitter mejor. Si lo tienes a mano el Twitter abierto, por DM. Venga, va. Guay. Venga, va. Y Emilio, retomando un poco eso, y ahora Noelia te hace otra pregunta. em, ¿qué listón deja Angela Merkel en Alemania? Porque ya has comentado que, y además lo comentaban por el chat, lo destacaban por el chat, de que has mencionado que era como la líder que no tiene carisma, pero con carisma, ¿no? Como ese Ujú, ejemplo máximo de pragmatismo. Pero ujú. para la persona que le suceda, ¿tiene el listón muy alto de cara a los alemanes o crees que va a continuar en una senda continuista, valga la redundancia, con lo que ya ha hecho Angela Merkel? Bueno, pues mira, aquí nosotros hemos discutido mucho de esto, Ujú. porque ahí por marzo, abril, todos los investigadores, algunos de los más importantes analistas políticos y investigadores sociales de Alemania, nos hablaban de que había una necesidad de cambio en Alemania. Había que el momento en Alemania era el cambio político y que después de 16 años de Angela Merkel, de 4 mandatos de la CDU, con el SPD y con los liberales en uno de ellos, pues que la gente estaba buscando algo nuevo, ¿no? Justo en ese momento fue elegida o designada candidata a canciller Annalena Baerbock y se puso enseguida a encabezar las encuestas, y todo el mundo la veía ya como canciller, ¿no? Porque simbolizaba ese cambio, ¿no? Esa necesidad de algo nuevo. Pero luego, por diferentes circunstancias que
necesitaríamos 5 o 6 charlas para comentarlas. La gente ha acabado volviendo otra vez a los valores seguros, ¿no? A la continuidad, a la certidumbre. Y Olaf Scholz encabeza las encuestas básicamente por 3 razones, ¿no? Porque ha hecho las cosas más o menos bien y no ha cometido errores, y sus candidatos contrincantes han cometido muchos, porque es el candidato que más se parece a Merkel, y porque los alemanes, no sé por qué, porque las encuestas publican encuestas todas las semanas, 2 o 3, pero no nos han explicado exactamente por qué ha habido ese cambio. Los alemanes, en el momento en que Merkel desaparecía de la escena política o ya no estaban los carteles electorales porque se dan cuenta que no se iba a presentar otra vez, pues no sé, como que se acojonaron un poco y volvieron otra vez a la certidumbre, ¿no? En lugar de a esa necesidad de cambio. Entonces, el que venga, si es Olaf Scholz, como todo apunta que puede ser, pues va a ser un cambio mínimo. Va a ser un cambio mínimo porque es el vicecanciller de Alemania, el ministro de Finanzas. Él se ha entendido bien con Merkel, de hecho se llevan bien personalmente, aunque Merkel en las últimas semanas de campaña ha tenido que criticarlo un poco por guión del partido, ¿no? Claro. De manera forzada. Pero es la continuidad, ¿no? Es Merkel 2, ¿no? Lo que pasa es que nombre y sin pelo. Bueno, Merkel 2, y representa pues lo que Merkel representaba, ¿no? Esa certidumbre, también una persona que no polariza, sí es socialdemócrata, pero no es un rojo peligroso, ¿no? Es del ala conservadora del SPD. De hecho, él perdió en la interna en el partido. O sea, él perdió frente a unos candidatos que prometieron a los militantes acabar con la gran coalición con el SPD y hacer un giro a la izquierda. Pues ni acabaron con la gran coalición, ni hicieron un giro a la izquierda y terminaron nombrando a Olaf Scholz como candidato. Por cierto, la mejor decisión que tomaron en su vida, porque mira dónde están. Pero muy poco coherentes fueron, ¿no? Entonces, el listón está altísimo. Es una persona que se va con el 80% de valoración, que deja, luego si queréis hablamos, déficits escandalosos en Alemania, que detrás de ese halo de fascinación por la figura de Merkel, Alemania es un país en donde los ricos cada vez son más ricos, los pobres son cada vez más pobres, hay 1 de cada 5 personas vive en el umbral de la pobreza, 8 millones de personas tienen un contrato sin derechos sociales, hay un montón de cosas sin resolver en Alemania. Que ni ha resuelto ella, ni han resuelto sus compañeros de coalición socialdemócratas, ¿no? Entonces, el que venga tiene la impronta, o sea, la sombra de Merkel. O sea, cuando tome posesión del despacho ahí en la Cancillería, madre mía, va a ser como terrorífico la sombra de Merkel por ahí, y todos los desafíos a los que se enfrenta Alemania en medio todavía de una pandemia, de una crisis climática y, bueno, con todos los retos que tiene el país por delante. Yo creo que también en las últimas semanas fue bastante sonada el momento en el que Merkel se definió como feminista, que es algo que parecía que iba a ir, pero que ella nunca había afirmado, y en realidad sus orígenes están en el Ministerio de la Mujer y la Juventud. ¿Y tú consideras que este punto también ha contribuido al aro de Merkel como figura buena, en contraposición con la imagen que podemos tener en España? Bueno, esto del feminismo tiene mucho que ver con cómo ella afronta los temas, ¿no? Para ella y para mucha gente, el feminismo es algo que polariza, ¿no? La idea del feminismo, cuando en realidad el feminismo no es más que la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Pero claro, el feminismo, ese debate no está resuelto porque mucha gente lo identifica solo, por ejemplo, con la izquierda, o le atribuye, bueno, cosas que no tienen que ver con esa idea solo de la igualdad, ¿no? Entonces ella no quería reivindicarse como feminista porque pensaba que era una palabra que polarizaba. Pero se lo preguntaban tantas veces y dijo tantas veces que no, que creo que al final de su mandato pues se arrepentía, ¿no? Es decir, ¿por qué no he dicho esto que soy feminista? Porque, no sé, me parece que puede estar bien. Y al final creo que se quitó un peso de encima diciendo eso, ¿no? Diciendo que sí que era y que animaba a todo el mundo a serlo y a obrar en consecuencia y a trabajar por la igualdad, etcétera, ¿no?
Pero, ¿veis? Ella no toma las decisiones así tan, o sea, le da muchas vueltas a las cosas, ¿no? Esto del feminismo es un ejemplo, pero hay muchos, ¿no? Y ella huye de esas etiquetas también. Y luego, bueno, hay que entender el contexto cultural de Alemania. En Alemania no hay un movimiento feminista como el que puede haber en España o Argentina o otros países, ¿no? No, aquí no tiene la fuerza, ¿no? Así como el movimiento del clima sí, que lo hemos podido ver hoy en las calles de Berlín, que yo estaba ahí en el Bundestag, en la concentración, y la verdad es que era impresionante, ¿no? Pero el tema del feminismo no es un tema potente aquí, porque ni siquiera Alemania ha llegado a estar en la fase de hablar, por ejemplo, de la violencia de género Justo. públicamente, ¿no? No es un tema que se hable. Sí, hay un teléfono del gobierno para llamar, pero no es un tema que esté en la agenda. Y hay violencia de género y hay mujeres asesinadas por el machismo todos los años, un número muy importante. Entonces, bueno, son temas que Alemania que en Alemania no se tratan, ¿no? Y ella, en esa cultura, en ese contexto, pues decidió que no se iba a posicionar. Y al final lo terminó haciendo. Y llamó mucho la atención, ¿no? Pues claro, me la habéis preguntado por algo, porque es algo que llama la atención. Me encantaría estar en su cabeza, ¿no? Saber por qué tardó tanto o por qué de repente lo dijo antes de irse. Yo creo que ella se va ya como os decía, ella ya se quería haber ido hace 4 años. Tiene que estar muy cansada. Cuando pensaba que se iba a ir tranquila, llega la pandemia y con ella, como dijo en un discurso, el desafío más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad es que si para todos ha sido un fastidio y para alguna gente ha sido un problema grande la pandemia, pues para Merkel también, que pensaba irse de otra manera, ¿no? Y yo creo que la última crisis ha podido con ella. Ha podido con ella. Ujú. Así como con las otras, de alguna manera ella pudo. En la última crisis ha mostrado tan humana como cada uno de nosotros, ¿no? Que las hemos pasado putas, ¿no? En casa, en el trabajo, sin poder ver a nuestra familia, sin poder abrazar a nuestros seres queridos, los que estamos fuera, por ejemplo, de España, sin poder ir a visitar a nuestros padres, etcétera, ¿no? Y ella la ha pasado mal también. Y además, bueno, ha también tenido muchas dificultades como canciller que ya se iba para, digamos, imponer alguna idea, ¿no? Y se le han revelado todo el mundo en su partido, los gobernadores de los estados federados. No ha sido, como dicen los argentinos, o como dice mi amigo Franco, un quilombo, ¿no? En Sí. Alemania. Entonces, en el podcast contamos, hay una escena en la que ella, en una reunión de los gobernadores y ella, el gobierno federal, dice, es que yo quiero abandonar, me tenéis harta, ¿no? Porque cada uno quería hacer una cosa, ¿no? Entonces, le ha desgastado mucho. Yo creo que ya está en fase de que se quiere ir, ¿no? Aquí hay un concepto en Alemania que se llama Feierabend, que es como la fiesta de cada día, de la tarde después de que dejas de trabajar, que es muy clásico y que todo el mundo te desea feliz Feierabend, ¿no? Y ella creo que ya quiere, ¿no? Ya quiere eso y retirarse tranquila después de tantos años. Y yo creo que no la vamos a ver, apuesto a que no la vamos a ver en ningún lugar público, sino que se va a retirar, que no va a entorpecer la labor del futuro canciller y que no vamos a verla en los titulares de la prensa, vamos. Sí, y también Raúl, quería preguntarte sobre el hecho de que, claro, antes lo comentabas, ¿no? De que la sombra de Merkel es tan sumamente alargada que el día que tome posesión el nuevo canciller, después de las negociaciones y demás, porque es verdad que el domingo son los comicios, pero Merkel se quedará hasta que haya pacto y hasta que haya nuevo canciller. La gente en la calle, la gente en Alemania, ya está hecha la idea precisamente de despedir a Merkel. ¿Cómo está la gente en Alemania respecto a la marcha de Angela Merkel? Sí, sí, se han hecho la idea, no les ha quedado más remedio. Yo creo que hay gente que se ha enterado cuando ha visto que no estaban los carteles, de verdad, ¿eh? Lo creo. Posiblemente. Pero sí, se ha hecho la idea y creo que se va con esa alta valoración porque tampoco ha habido un juicio sobre su mandato. Ujú. Porque normalmente, bueno, en Alemania nunca había ocurrido que el canciller en ejercicio no se presentase. Y una elección de ese tipo siempre es un juicio, ¿no? Sobre el mandato, ¿no? Normalmente cuando pierde la Cancillería, ¿no? En este caso no hay juicio. Y yo creo que si Merkel se presentase, obviamente volvería a ganar,
pero las opiniones no serían tan positivas, ¿no? Yo creo que como se va, pues es lo típico, ¿no? Que no sé, no vas a... Y entonces la Claro. gente está como más haciendo un balance más positivo de Merkel, pero como te digo, pues eso deja muchos déficits en Alemania, ¿no? Ha habido muchísimas cosas que nunca ha querido afrontar. Pues también el hecho de gobernar en la mayoría del tiempo en el formato gran coalición con el SPD, o sea, imaginaos, no sé, es como si en España es lo mismo, ¿no? Pero como habrá mucha gente de España, Sí. hubieran gobernado el Partido Popular y el PSOE, ¿no? Durante 12 de los últimos 16 años. Bueno, esto no nos podemos imaginar en ningún sitio. No han gobernado ni en... Bueno, sí, miento. En Euskadi no gobernaron, pero el PP facilitó la investidura de Pachi López, ¿no? Creo que debe ser la única vez, ¿no? Por una circunstancia excepcional. Ujú. En Alemania es lo normal y nadie lo ve raro, ¿no? Es verdad que al SPD eso le ha costado perder en 15 años la mitad de los votos, ¿no? Eso y, bueno, y algunas otras cosas más. Pero aquí es más habitual. Y la verdad es que el hecho de estar gobernando con un gobierno con tanta mayoría, con esa mayoría absolutísima en el Parlamento, ¿no? Tened en cuenta que entre los dos sumaban, pues no sé, 2/3, ¿no? Sí. Y que encima el principal partido de la oposición durante estos 4 años, el tercer partido más votado es la ultraderecha de AfD, ¿no? Sí. Entonces, no sé, no se les no han sentido esa exigencia, ¿no? Como hubieran tenido, por ejemplo, un gobierno de centro izquierda o de centro derecha con una oposición contraria pidiéndole todos los días en el Parlamento que haga tal cosa o que deje de hacer otra, ¿no? Entonces, creo que han vivido muy cómodos, que con ese paraguas de la locomotora de Europa, la primera economía de Europa y la cuarta economía del mundo, detrás de eso hay un montón de problemas en Alemania, ¿no? Jubilados que no llegan a fin de mes con su pensión y recogen botellas para que se las devuelvan el dinero del FAN, ¿no? Pues eso, como te decía, 8 millones de personas que tienen un mini job, que es un trabajo sin derechos sociales. En mi ciudad, en Berlín, pues el 25% llega a fin de mes por las ayudas del Estado, si no, no llegarían, ¿no? Es la capital de Alemania. Sí. No sé, creo que hay muchos problemas que deja Merkel, que han estado tapados durante muchos años porque bueno, por ese influjo, ¿no? Que ejercía ella, la canciller, y que anulaba seguramente muchos debates. Y también los medios tienen su papel aquí en Alemania, ¿no? Hay dos tipos de medios en Alemania, bueno, como en todos los lados, ¿no? Pero está el formato sensacionalista que domina la escena con el Bild, que vende 3 millones de periódicos diarios, es una locura. Y luego los periódicos, digamos, serios, que están muy lejos de eso, ¿no? Y los periódicos serios los leen, no sé, un sector muy pequeño de la población, ¿no? Y es ahí donde se hacen ese tipo de reportajes más profundos, más de analizar qué le pasa a la economía alemana, etcétera, ¿no? Y no hay debates sobre políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Ujú. No estoy diciendo que en España los haya, pero no hay debates sobre cosas concretas. Y lo más sintomático es que la única candidata que ha querido hablar eso, de cómo se hacen, no de ideas, sino cómo se hacen las cosas, cómo se puede hacer un programa de protección del clima, cómo se puede, bueno, es Annalena Baerbock, y eso le ha penalizado, porque ha ido muy a lo técnico, muy al desarrollo de lo concreto, y ahí mucha gente se ha perdido, ¿no? Entonces, bueno, eh, mucha gente habla, ¿no? De que es una democracia consolidada, una economía consolidada. Alemania tiene muchos déficits a nivel democrático y a nivel económico. Recordemos que hay un problema gordo en el país porque la tasa de vacunación es muy inferior a la de países del entorno, porque hay mucha gente que directamente no se quiere vacunar. Y bueno, hay un movimiento también antivacunas muy fuerte, muy ligado también a la ultraderecha y a la extrema derecha. El ministro del Interior de la CSU, que es un partido muy conservador, nos ha afirmado muchas veces que el mayor problema, la mayor amenaza de Alemania es la violencia y el terrorismo de extrema derecha, no sé. Hay un racismo estructural e institucionalizado. Hay
muchas cosas que resolver en Alemania, ¿no? O sea, el próximo gobierno, si quiere de verdad dejar su impronta, lo puede hacer, porque tiene muchas cosas de las que encargarse. Habrá que ver si pueden y habrá que ver si un gobierno que se presume de 3 partidos, porque no va a dar seguramente para que sea solo de 2, es capaz de entenderse para poder afrontar todo lo que tiene que afrontar, ¿no? Porque eso es otra historia también. Totalmente, Raúl. Creo que has hecho una buena fotografía de lo que nos vamos a encontrar el domingo. Emilio antes aportaba esa visión más desde el contexto Unión Europea, pero claro, en tu caso has hablado más desde Alemania, que siempre hablamos, bueno, siempre se ensalza a nivel internacional la figura de Angela Merkel, lo que la rodea, ¿no? Desde el punto de vista comunicativo, como lideresa y demás, pero también evidentemente hay déficits que deja en su paso y que Alemania, que aunque sea una de las economías más prósperas de Europa, sigue teniendo profundas carencias. Tú antes mencionabas el hecho de Claro. que no tenían salario mínimo hasta hace muy poco, cosa que en España estamos esto con el debate de se sube tal, allí no tenían. Ujú. Y debates importantes, por lo que te queremos agradecer que te hayas pasado por aquí. Espero que puedas descansar un poco más a partir del domingo, como hemos dicho con No sé, Emilio. espero, sí. Yo también espero, sí. Y claro, ya mi duda, esto ya curiosidad, por cierto, antes por el chat nos estaban pidiendo si me puedes pasar el link del Discord, de vuestro Discord, del Sí, de... ¿eh? Me lo pasas para que lo pase por el chat porque me lo han pedido. Gente que Ujú. escucha el podcast dice que no sabía cómo encontrarlo. Sí. Y tengo una duda, a partir del domingo y una vez que ya se forme gobierno, Sí. ¿seguiréis con el proyecto de la canciller de la crisis? O sea, nosotros, bueno, primero, el gobierno puede tardar 6 meses en formarse, o sea O que sea, no es tan rápido. De hecho, en marzo del 2018 fue la última vez y las elecciones fueron en septiembre. Es verdad que rompió las negociaciones de la coalición jamaica, pero sí, bueno, el fin de la era Merkel, que es el podcast que hacemos. Nosotros tenemos dos, ¿no? sí, justo. El que es de análisis de semanal, que simplemente nos ponemos Franco y yo a charlar y lo que salga. Bueno, que llevamos 52 episodios y de hecho dijimos que íbamos a hacer 52 y lo hemos cumplido y hoy decíamos que era el último episodio, pero no podemos hacer solo, o sea, terminar ya, porque obviamente vamos a tener que hacer uno de análisis de lo que pase el domingo. Claro. Y yo le he propuesto a Franco que sigamos haciendo uno al mes, ¿no? Porque uno a la semana es demasiado. Igual hacer uno al mes, habrá que cambiarle el nombre cuando se vaya Merkel. El fin de Claro. la Merkel ya no servirá, pues no sé si el comienzo de la era Scholz o yo qué sé, algo, habrá que cambiarle. Pero la verdad es que el formato podcast, no sé, permite cosas que a mí me gustan mucho, que es primero no estar pendiente de la imagen y poder grabarlo según te levantas por la mañana sin peinarte, ¿no? Entonces eso está bien. Segundo, que como lo grabas, pues luego puedes editar, etcétera, puedes parar, no Justo. sé, suena el timbre, o viene Lorenzo o Nicoleta, pegan un grito y hay que parar y volver a empezar. Esas cosas también ayudan. Y luego que Franco es un genio de la edición de podcast, o sea, es de los mejores que hay ahora mismo en los podcasts a nivel de hispanohablantes. Es una locura como edita y bueno, me hace también esforzarme en decir cosas un poco más coherentes de las que digo. Así que sí, seguiremos. Ha sido una locura porque hemos tenido en este final de las últimas semanas, pues aparte del podcast, el Discord, que están como locos ahí comentando todo el día. Te lo acabo de mandar, por cierto, por Twitter. Sí, El lo voy a artículo pasar. semanal que tenemos en el Confidencial. Ahora hemos hecho también un par de Uy, perfiles. Hoy ha salido en el Confidencial un perfil de 5.000, más de 5.000 palabras sobre Angela Merkel que ha escrito Franco, que os lo recomiendo porque es una brutalidad de perfil. Mañana sale uno de Sols, que he escrito yo. El domingo tenemos, por cierto, todo el mundo que vosotros también hacéis, sí, pero, justo. pero nosotros estamos 7 horas, así que entre que vayan y vengan de lo vuestro se pueden quedar también. Sí. Nosotros emitimos desde el Instituto Cervantes de Berlín. Vamos a estar 6-7 horas emitiendo desde las 4 de la tarde hasta que termine, que sepan los resultados y salga la ronda de los elefantes, que es este formato tan guapo de la política alemana en la que los candidatos, según se saben los primeros resultados, en lugar de dar mítines en las sedes de sus partidos y decir siempre que han ganado, aunque hayan perdido, van a la tele y debaten entre ellos, ¿no? Ujú. Entonces, ahí estaremos y con público presencial, que me hace mucha ilusión después de Ajá, todos estos meses, con la qué bien. regla del 2G, que aquí es solo vacunados o curados. Ujú. Y nada, si os queréis pasar, estaremos en el Twitch del fin de la era Merkel o lo estará emitiendo el Confidencial por su
por su web. Así que hay material el domingo para estar pendiente de la política alemana en español. Totalmente, Raúl. Cogemos el testigo. Yo creo que lo bueno es que haya muchos directos diferentes y claro, porque al final de esta forma descubres a expertos, descubres a analistas, como puede ser tu caso, ¿no? Por lo que te queremos agradecer enormemente que te hayas pasado por aquí y muchísima ¿Mm? suerte para la jornada del domingo porque van a ser muchas horas, muchas horas. Sí, yo mañana voy a descansar, porque si no es imposible. El domingo a tope. Y nada, que gane el mejor o el que más se parezca a Merkel, que es lo que va a pasar. Gracias, Raúl. Buenas noches. Muchísimas Gracias, un gracias. saludo. Chao, chao. 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 Adiós. Bien, pues bien, pues ahí va, no se ha descolocado, qué bien. Pues ahí habéis tenido las opiniones de Raúl Gil. A ver un momento, que Noelia se me ha quedado parada. Ahora. Pues repito un poco la pregunta que os hacía antes, chicas. Raúl, como he dicho, creo que nos ha aportado un poco la fotografía desde Alemania. Emilio ha sido desde Europa. ¿Qué os impresión os ha dejado a vosotros esta charla? A vosotras. Primero, Noelia, ¿qué te ha parecido? Pues a mí me ha parecido muy interesante porque aunque he intentado seguir la campaña, obviamente desconozco muchísimo la cultura o la sociedad alemana así de cerca. Entonces me ha resultado primero muy interesante que el tema del ecologismo sí que sea súper transversal, pero el del feminismo no, y esté como olvidado porque creo que en España podría darse al revés. Cada vez el feminismo va entrando más, Ujú. incluso los perfiles de derecha. Y eso por un lado. Y por otro lado, el que Merkel esté dejando tantas carencias en la sociedad y que este halo de la personalidad que, por ejemplo, podría pasar con Obama, ¿no? Que luego se señalaba pues su intervención en guerras, esa tendencia que se tiene a idealizar a la persona que se va y que realmente no se analiza con objetividad lo que ha hecho y lo que no. Entonces me ha parecido una perspectiva muy interesante de una persona que está en contacto con los alemanes y sabe cómo se vive de cerca. Justo eso que decía Noelia, al final Merkel se va con una reputación altísima tanto a nivel nacional como internacional y yo creo que eso es un poco lo que eh, ella buscaba, ¿no? Al final creo que en el podcast de hecho lo dicen que ella lo que quería era abandonar o acabar su legislatura con honor y yo creo que al final eso lo ha conseguido a vistas de la comunidad internacional, aunque sí que es verdad que se deja muchísimo camino por recorrer y que buena suerte al que venga detrás porque lo va a tener un poco difícil. Claro, y respecto a lo que comentáis, me parece interesante porque, como hemos comentado ahora con Raúl, la figura de Merkel siempre, pues, se ensalza a nivel internacional por lo que ya hemos estado comentando, ¿no? Pero deja muchas carencias. Cuando nosotros promocionamos este programa diciendo Alemania decide y a su vez es importante para la Unión Europea, es que es realmente así, ¿no? Porque la mayoría de políticas, es verdad que ya los fondos, pues bueno, ya se han debatido, ¿no? No quiero pensar cómo hubiera sido esto, unos fondos en tránsito de debate sin canciller en Alemania. Pero al final, lo que voten el domingo, quieras que no, va a afectar, en este caso, pues a nosotros, ¿no? A España, por ejemplo, en la Unión Europea, Alba. Sí, sí, justo. Al final son unas elecciones muy importantes, queramos o no, nos afecta muchísimo como todo Sí. lo internacional, pero esto especialmente. Y vamos a ver cómo se queda ahora el panorama. Yo la verdad que tengo muchas ganas de que pasen estos meses para dejar un poco al lado la incertidumbre, que es que me mata en todos los sentidos. Sí, Noelia. Sí, también, porque yo creo que como las europeas vienen después, también un poco cómo funcione este nuevo gobierno alemán o los pactos que puedan salir, pues va a determinar el voto en las europeas y eso pues obviamente nos afecta muy, muy directamente. Claro, y ya para ir cerrando, chicas, hemos tenido a Emilio, hemos tenido a Raúl. El domingo volvemos, ya lo hemos dicho antes, vamos a las 6 y ya pues hasta lo que dure también. Supongo que mañana diremos la gente que va a intervenir. Tenéis ganas, ¿no? De estas alemanas de ver un poco lo que puede pasar, ¿no? Sobre todo, no solo en clave Alemania, que como ellos bien han dicho, pues importa más lo que saquen los pequeños que lo que saquen los grandes, pero sobre todo de cara al resto, parece que vamos entrando en la dinámica de elecciones
las primeras después de la pandemia o en este tránsito ya después de la pandemia. Luego vendrán las francesas de abril del año que viene. El mundo ya está en constante cambio y lo vamos a empezar a ver, ¿verdad? Es que Totalmente. ahora campaña permanente Sí. para 4 o 5 años, o sea, para los que nos encantan las elecciones, esto es un paraíso. Pero la verdad que tenemos el cambio del mundo ahí y veremos a ver pues lo que pasa. Sí, ¿no? Además, yo soy muy friki del proceso del escrutinio en sí, el ir viendo cómo avanza y cómo van cambiando las tornas a medida que se avanza, a ver qué pasa también con el voto por correo y que me parece también algo siempre muy Sí. interesante analizar. Y nosotras, pues en base a nuestro podcast, pondremos el foco en cómo han participado los jóvenes, a qué partido han apoyado y cuál ha sido su implicación en las elecciones. Claro, como ya lo he dicho varias veces, que está aquí abajo, también lo he pasado por el chat, By the Face Podcast, que había una persona que me decía, pongo By the Face y no me sale. Cosa que es raro, la verdad que no te salga si pones By the Face Spotify, pero bueno, ahí he vuelto a pasar el enlace, escuchadlas. Alba, Noelia, os quiero agradecer que estéis aquí esta noche con nosotros para la previa. Y el domingo creo que va a estar bien, a ver si hay un poquito más de igualdad de lo que parece, para estar ahí, ¿no? Con los resultados, quién sube, quién baja, la típica emoción del directo, por lo que ha sido un placer, chicas. Gracias a ti por invitarnos, ya sabes que a nosotras vamos encantadísimas de estar en directo y para lo que quieras aquí estamos, así que el domingo con muchísimas ganas. Lo mismo, amigo, muchísimas gracias a ti. Y ya, pues como he dicho, nos vemos el domingo a las 6 con las elecciones alemanas. Llega el 26 de septiembre, Alemania está en juego y por lo tanto Europa también. Muchas gracias, chicas, y nos vemos el domingo. Chao. Chao, chao.